Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecida de su asistencia esta tarde. Estoy muy agradecida con Marta Luz Machado que haya aceptado hacer esta conferencia inaugural del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, y además combinado con el seminario CES, que lleva funcionando durante muchos años como un seminario que se organiza semestralmente. Nuestro doctorado va a abrir su 6ª promoción a comienzos del año entrante, y pues en realidad esta es la primera vez que hacemos una lección inaugural, y me parece muy auspicioso que sea Marta con un tema como tan importante que haga la primera lección inaugural del seminario. Yo sé que probablemente todas las personas aquí presentes o varias conocen la trayectoria de Marta, pero quisiera, digamos, presentarla como merece precisamente su hoja de vida, y voy a leer elementos de su trayectoria profesional y académica. Ella es comunicadora y periodista de formación, pero ha sido absorbida por los estudios culturales y la historia del arte, realmente del conocimiento en general, de la producción del conocimiento. Ha dedicado su carrera al estudio del mundo afroatlántico y a la gestión y fomento cultural de la diáspora africana. Su perspectiva sobre la estética y las formas del arte constituye una técnica de investigación multidisciplinaria que plantea metodologías que desafían los procedimientos habituales de integración histórica y cultural. Y es también por esa razón que la invitamos a nuestro programa, porque nuestro programa de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales es un doctorado que aspira a ser más específicamente transdisciplinario. Entonces, digamos, como la hoja de vida y la trayectoria y la perspectiva de Marta encaja perfectamente allí. Acaba de editar precisamente un seminario para nuestro doctorado. Es curadora y consultora nacional e internacional de exposiciones sobre África y su diáspora. Ha organizado y liderado proyectos y publicaciones internacionales y ha logrado acuerdos bilaterales entre instituciones y universidades en el ámbito internacional. Su investigación pionera, de la que nos va a hablar precisamente esta tarde aquí, sobre la historia cultural de la diáspora africana, es única porque encuentra en la estética y las formas del arte un vehículo para revelar los vínculos entre África y las Américas. La publicación más importante que ha hecho es la escultura sagrada Chocó en el contexto de la escultura sagrada Chocó en el contexto de la memoria estética de África y su diáspora, ritual y arte. Esta obra fue galardonada con el premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, máximo reconocimiento científico de Colombia. La obra se centra en la región de la costa pacífica de Colombia, área en donde la mayoría de la población tiene ascendencia africana. Los antecedentes a este trabajo consisten en 25 años de investigación de campo y muy sólida en archivos museográficos y en tradición oral entre las personas de ascendencia africana y los pueblos indígenas. Como curadora de África y su diáspora africana, ha conceptualizado de manera distinta antiguas colecciones en museos nacionales e internacionales para reflexionar sobre las identidades incluidas y excluidas en las narrativas museográficas. Como historiadora del arte, recuperó el patrimonio artístico religioso de 2 pueblos indígenas en una colección denominada Colección Visual, un símbolo de registro de la memoria estética escultórica de los Emberáes y de los Guarunanas. La explicación de esta colección revela el legado estético de los africanos y sus descendientes al arte de la nación Chocó. Como escultora y asesora de las comunidades afrocolombianas, ha ayudado a empoderar la comunidad a través del cine, ha publicado sobre los derechos económicos, políticos y culturales de los pueblos étnicos de Colombia. La creación de 2 seminarios sobre el devenir de la diáspora africana introduce una nueva perspectiva en la academia. El seminario Taller Estéticas Culturas en Transición enseña las formas de arte de las comunidades étnicas del litoral pacífico. El seminario Memoria Pública, Esclavitud y Legados, que fue el que nos terminó de editar en el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, explora las formas de conmemoración pública y las interpretaciones sobre la historia de los afrodescendientes.
Como fotógrafa y documentalista se acerca a la vida diaria y se ha centrado en la rutina diaria de la gente del litoral pacífico. Las películas documentales sobre las artes de pesca tradicionales de los pescadores descendientes africanos de la costa del Pacífico de Colombia demuestran el carácter imprevisible del destino de estos pobladores y los cambios permanentes en el entorno físico resultado de las demandas nacionales e internacionales por los recursos naturales de la región. Actualmente es curadora internacional invitada en el Museo de Culturas del Mundo de Gotemburgo para la exhibición permanente Cruce de Caminos, que se inaugurará en el 2017. Entonces es un placer realmente tenerte aquí. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a ustedes por venir. Buenas tardes a todos, mil gracias por estar acá. ¿Me oyen? Sí. Mil gracias por venir. Yo quisiera saludar a Javier, que vino del Pacífico expresamente, que está allá sentado, de Buenaventura, y a todos ustedes agradecerles por estar aquí compartiendo este espacio. Yo voy a empezar con una figura retórica. Los que saben, por favor, no contesten. ¿Saben ustedes qué son estas esculturas que están en la pantalla? ¿Alguno de ustedes sabe? Retóricamente contesto, no. Okay. ¿No? ¿Otra respuesta retórica? ¿No? ¿Con alguna intuición, alguna idea? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, pues esta escultura es un archivo, es un documento que cuenta siglos de historia, por lo menos 300 años de historia, ¿sí? Es un testigo de lo que ha pasado en el Pacífico colombiano entre el pueblo originario, entre los pueblos originarios, los Tule, los Embera, los Maunana, los Noanamá y sus vecinos centenarios, los afrodescendientes, ¿sí? Este objeto que ustedes ven aquí en la mano izquierda, ¿sí? Además de bello, es sabio, porque tiene todas las respuestas acerca de la historia de la región, de la biodiversidad, de la zoología, de la vegetación, del monte, el río, ¿sí? De las personas que ahí han habitado y ahí habitan, de sus tradiciones culturales, de sus mitos y sus libros. Entonces, la propuesta que yo les estoy haciendo hoy es que hagamos un viaje por todo esto que acabo de decir, por 300 años de historia, si es posible, ¿sí? Y para mirar ahí, en ese Pacífico colombiano, que es donde ubico la escultura de este lado, de la izquierda, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado y por qué esa escultura existe en ese lugar? ¿Sí? El fundamento de esta charla, que ya la dijo Olga, es en la tesis doctoral mía sobre la escultura Chocó y la memoria de África, ¿sí? Es un estudio comparativo sobre la memoria colectiva de la gente Chocó, básicamente, ¿sí? Sus sistemas religiosos y sus legados, y sobre la espiritualidad africana, ¿sí? Es un estudio comparativo entre Colombia y África, ¿sí? En los sitios de origen de los ancestros de los afrocolombianos. Entonces, ustedes están viendo aquí en la mano izquierda, están viendo una escultura Chocó, esta es una escultura Guauná, de la gente del Bajo San Juan, y la escultura que está al frente es una escultura Chocó del Angola. Y aquí paso con el perfil. Ya. Entonces, para llevarnos a este largo camino de 300 años, yo he dividido esta charla en 4 puntos, ¿sí? Ustedes los pueden leer, pero sin embargo considero que el texto al cual me voy a referir es el sistema religioso del pueblo Chocó, que está compuesto por los Embera y los Maunana, ¿sí? También hablaré del contexto histórico del Pacífico colombiano, de ese territorio pluricultural formado por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, de la escuela europea, que es supremamente importante para la hipótesis de mi trabajo. De hecho, este trabajo surge de una hipótesis planteada
por el profesor Henry Bassett hace 70 años. Él es un etnógrafo sueco que estudió la gente Chocó, especialmente las zonas del San Juan y la zona de la gente, de las personas del San Juan y del norte del norte del Valle del Cauca. ¿Sí? Este antropólogo planteó la idea del parecido que existe entre las tallas indígenas, la que vimos primero, y la talla africana que vimos. Más adelante hablo de esto, pero lo importante de este argumento es que pese a ese argumento ni él ni sus colegas suecos ni colombianos desarrollaron esa hipótesis. Se quedó guardada. Nina Friedman habla sobre la semejanza entre los bastones, pero no llega a la profundidad de llegar a explicar qué es la escultura Chocó y dónde está África, dónde está el legado de África. Sin embargo, la hipótesis de Bassett y de Nina es supremamente interesante. Entonces, mi propuesta es revisitar el Pacífico colombiano para poner en presente, es decir, traer la memoria, traer esa memoria de los ancestros que ha sido negada, invisibilizada, reparar esa memoria, ¿sí? Y mirar cuáles fueron los mecanismos o cuáles han sido los mecanismos que han hecho que esta hipótesis no se haya desarrollado y que la memoria de la gente africana y de sus ancestros, los afrodescendientes, sigue hoy sin tenerse en cuenta. Bueno, finalmente hablaré del arte Chocó, incluyendo todo lo que es la tesis, el desarrollo de la tesis después de esta documentación, a través de los mitos y los ritos y de las esculturas. Comienzo por otra argumentación retórica que dice que ante la carencia de estudios sobre las personas que conformaron la diáspora africana y sus descendientes, yo propongo como texto, ¿sí?, el conjunto de información sobre el sistema religioso merindio del canto del Jai. Ya les voy a explicar qué es, que ha sido registrado por los científicos. Pues ahí los negros, como aparecen registrados, son gestores de una religiosidad que, a pesar de estar consignada en 1927, no se ha tenido en cuenta. Yo creo que la documentación etnográfica que se ha hecho sobre los pueblos indígenas es supremamente valiosa porque da cuenta de las personas que conformaron, por un lado, la diáspora africana en su comienzo, tal vez, ¿sí?, pero también de la historia de Colombia, ¿sí? Este bastón es una figura doble de madera de maré, según fue recogido más o menos en los años 50-60, y es un bastón hecho de madera de maré, como dije, que es el primer árbol que Dios creó en la mitología en verano. Aquí vemos un Jaibaná realizando un rito de curación, ¿sí? Y les voy a hablar qué es el canto de Jai, ¿sí? El canto de Jai es un culto ancestral, es la institución médica tradicional, es un sistema complejo de creencias y conocimientos y ritos por el cual el Jaibaná, que es el oficiante, ¿sí?, controla el mundo natural y sobrenatural, ¿sí? Jaipuro se llama este bastón de acá, el pequeñito, el que tiene la mano izquierda otra vez. Yo soy medio disléxica, entonces me gusta el trabajo. ¿Saben? ¿Sí? Y Purnía es el bastón tutelar que también lo tiene acompañado en la mano izquierda. Ahí lo que vemos es al Jaibaná curando, haciendo un ritual de curación con una niña húngara. Esta es una fotografía creo que es de Diego, se me olvidó, qué pena, de Diego Arango. Estas esculturas son diseñadas con figuras antropomorfas y zoomorfas. En esta charla me voy a referir únicamente a las esculturas antropomorfas, ¿sí? Cada pieza, y esto es muy importante, es la representación de los antepasados. Representa entonces el antepasado divinizado que los Chocó llaman los familiares, palabra que es muy importante también, esa filiación con el
la afiliación. Cada jaibaná posee un sinnúmero de bastones y de bastoncitos proporcional a la cantidad de enfermedades que puede curar. Para su información, ser jaibaná es estudiar toda la vida acerca de diferentes enfermedades. Entonces, cada vez que un jaibaná aprende una forma de curar, adquiere un bastón y un jaibaná puede tener hasta 12 bastones, porque si no se le raja la espalda, dicen ellos, y se le vuelan los espíritus. Esta fotografía, como todas las fotografías, es un documento, ¿sí? Y es un documento que tomó Reijer Dormatov. Yo lo tomo como documento porque la fotografía aquí es un documento, es decir, nos está contando una historia. Y la historia que está contando es que es la presencia de las tallas de madera en un sistema amerindio, primero que todo, en medio de la selva. Con esto lo que quiero decir yo es que esta institución del canto de Jai no solamente se limita a los bastones, sino que se limita también a espacios fuera de lo que es el ritual en sí de curación. Se limita, por ejemplo, a estas esculturas que son puestas, que hacen parte de la cotidianidad del Pacífico colombiano, ¿sí? Uno las puede ver en los techos de las casas, en las entradas de las casas, a la orilla de las trochas. Son elementos protectores y representan espíritus tutelares, ¿sí? Son los Guaunan a la orilla del Saira, esta fotografía de Reijer Dormatov. Aquí vemos a Zúñigo Chamarra, que es un tallador de ancestros. He tomado la palabra de Nina Friedman con la idea de decir que el ancestro, el tallador de ancestros, puede ser Zúñigo Chamarra, como puede ser otro tallador, otro artista tallador en Vera, ¿no? Porque repite cada vez el mismo gesto, el mismo ancestro. Es siempre la misma figura la que se va a repetir. Con él trabajé para realizar el registro de técnicas detalladas de la escultura de la zona del San Juan. Aquí vemos la escultura. Ya en dibujo, ¿sí? Y lo que quiero mostrar aquí son los parámetros estéticos de esta escultura, ¿sí? Que son códigos fijos y son códigos que se repiten una y otra vez en cada escultura que talla un artista de bastones, en este caso de bastones, ¿sí? Que consiste en el antropomorfismo como condición fundamental, la expresión rígida y simétrica, presenta un hombre en posesión solemne, ¿sí? Los brazos generalmente están a lo largo del cuerpo, otras veces se posan sobre el pecho y generalmente, casi siempre sobre la zona umbilical, ¿sí? Tiene el cuello corto y algo, pero muy, muy importante, es las piernas semiflexionadas. Ustedes las pueden ver. Es una morfología muy precisa y su función muy bien se puede comparar, como vamos a ver adelante, con las esculturas africanas. Ahora vamos a la segunda parte. Esto era simplemente como para ubicarnos qué es una escultura. Y vamos a hablar sobre el Pacífico colombiano y el contexto cultural del Pacífico colombiano. El paisaje cultural del Pacífico colombiano es producto de las relaciones que se establecieron en tiempos coloniales. Todos sabemos eso, ¿sí? El Pacífico colombiano, también conocido como el Chocó biográfico, húmedo y biodiverso, está habitado por los pueblos indígenas que viven en los resguardos. Ustedes pueden ver en el cuadro, en la parte de color como naranja, no es naranja nomás, es como color mostaza, y las comunidades negras que viven que están ubicadas en la parte con el color oscuro café. Lo que quiero mostrar con este mapa es esa vecindad entre un grupo y otro, ¿no? Acordémonos que las fronteras solamente son en la cartografía. Quiero dejar eso por sentado.
¿no? El 90% de la población del Pacífico es afrodescendiente, el 3% está conformado por los pueblos indígenas, Guaunana y los Indera, los Chocó. Me faltaron los Tule, que me excusen por favor, que están en la zona alta del norte de Colombia, desde el límite con Panamá, ¿sí? Y esos son el 3% y el 7% de la población es una población mestiza. Pero yo quiero continuar con la idea o con el argumento que desde la colonia la explotación minera determinó la ocupación del territorio, y esto es por eso les digo yo que esta escultura de las que estamos hablando tiene 300 años por lo menos, cuenta una historia de 300 años, ¿sí? Así que a comienzos en el siglo XVII la extracción del oro puso en el Pacífico colombiano a los esclavos africanos, ¿sí?, a trabajar junto a los pueblos indígenas. Más adelante explico esto. Respecto a los ancestros de los afrodescendientes, el cuadro elaborado con base en los datos de Granda de 1971 es de una riqueza enorme porque nos da la dimensión de la diversidad cultural africana de esta región en el siglo XVIII, ¿sí? Una pluriculturalidad que se manifestó y se manifestó en distintas formas de ser y de aprender el mundo, distintas lenguas, distintas espiritualidades estéticas y conocimientos. Y conocimientos para afrontar ¿qué? Para afrontar la esclavitud. Esa es mi hipótesis sobre esto, hablo más adelante. Lo que nos muestra este cuadro es la demografía del Pacífico colombiano y la cantidad de personas de diferentes orígenes que estaban habitando en ese lugar. Es que cuando uno mira el Pacífico colombiano, uno dice, bueno, yo vivo en Ámsterdam, hay 156 nacionalidades, pero si yo miro el Pacífico del siglo XVIII y me encuentro con este cuadro, me encuentro con que hay también una gran población y una gran pluriculturalidad, porque son los pueblos indígenas, son diferentes pueblos africanos, ¿no? Acordémonos que los Ewefon no tienen mucho que ver con la gente del Congo, o sí tienen que ver, pero son sistemas, empezando por el lenguaje, que son lenguas diferentes, ¿no? Es como para darles una idea de esa diversidad que existía en el Pacífico colombiano. Allá había gente de los ríos de Guinea, los Mandinga y los Biafra, la gente de Bantú, ¿sí?, del Congo, la gente del bosque tropical, que eran los Iku y los Fan, ¿sí?, y la gente del interior de África, los Ewefon y los Chama, que en esta conversación van a ser supremamente importantes todos ellos. Miren el mapa nomás de África y uno dice, pero toda esta parte que está en morado, verde, morado claro y rosado o rojo, ¿no?, son los sitios de extracción de donde los europeos sacaron los esclavos, los esclavizados, ¿no? Es de esa área, y uno lo que piensa cuando ve un mapa de estos es decir, pero fue casi medio continente, un cuarto continente, ¿no? Y sí. Y estas fueron las ignoraciones que vinieron, que fueron llevadas al Pacífico colombiano para compartir su vida y su dominación, y la dominación que soportaron junto a los pueblos indígenas. Y este es otro documento, a mí me encantan los cuadros y las fotografías y la memoria, porque es que son cuentos, son historias, ¿no? Este maravilloso grabado, ¿sí?, de Manuel María de la Paz, de 1858, nos está contando la historia sobre la presencia de los afrodescendientes buscando el oro. El hecho es que desconocemos cuántos africanos llegaron a Colombia exactamente, ¿sí?, pero sabemos que aproximadamente el 26% de la población hoy son sus descendientes, ¿no? Un apunte metodológico, yo creo que esta pintura da cuenta de una memoria pasada, en palabras de Barthes. Es una prueba y muestra de lo que ha sido, de lo que fue, ¿sí? Es la momificación del referente de un pasado, del pasado de Barbacoa, nada menos que un pueblo minero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto multicultural del Pacífico colombiano, ¿sí?
para analizar esos encuentros que se dieron entre los pobladores africanos y sus descendientes y los pueblos indígenas. Y retorno a la colonia, y a los encuentros interétnicos, ¿sí? Recordemos que también el Pacífico colombiano fue hasta finales de la década de los 80 un espacio de frontera, ¿no? Guarnecido por la cordillera que perduró silenciosamente fuera del control colonial, lo que varios autores han llamado sobre la región del Pacífico, que hace parte de una geografía racializada para nombrar la exclusión de la región como el acceso a la región, y no solamente el acceso del interior hacia allá, sino de allá hacia acá, hacia la parte andina, ¿sí? Considero que el análisis de la estética, en este caso son los bastones Chocó y todo lo que eso implica, el canto de Jai, que es donde se inscribe el bastón, ¿sí? No puede pasar por alto este momento de la historia cuando por un mismo espacio circularon epistemologías distintas, sistemas culturales diferentes. Este profuso mosaico cultural africano fue forjado desde el siglo XVIII al ritmo de los descubrimientos del oro y conformó un nicho muy importante de la diáspora africana en el Pacífico, y es ahí donde vamos a ver después dónde está la representación de esas naciones como pueblos. Vamos a ver eso. Seguramente esa lejanía geográfica que les acabo de nombrar sobre el aislamiento de la región ayudó a que los indígenas y los afros burlaran la prohibición colonial referente a las relaciones entre ellos, ¿sí? El castigo era la castración. Si un africano o un afrodescendiente seducía a una mujer indígena, el castigo era la castración. Pero acordémonos que esto pasaba en las ciudades, estamos guarnecidos por la cordillera occidental, completamente, ¿no? El trabajo de Orián Jiménez en esta argumentación es supremamente importante, porque él dice que si la legislación y el clero y los privilegios segregaban a los indígenas y a los africanos, la selva los unía, ¿sí? Y él habla muy bello, dice, de los amores zambos, ¿no? Yo digo que esas son las historias subalternas, ¿no? Esos amores zambos son el resultado de los encuentros que se dieron cuando los indios traían la comida de las haciendas del interior para alimentar a los africanos en los campamentos de minas, ¿no? Ellos venían, los indígenas, los pueblos indígenas eran obligados a cultivar en las plataneras, ¿sí? Para alimentar las cuadrillas de esclavos. Otro espacio que nombra Orián Jiménez es las rochelas. Las rochelas eran espacios de esparcimiento donde se juntaba la gente a cantar y a festejar, que dieron origen, según Orián, a la gente de otros colores. La gente de otros colores fueron aquellas que no correspondían en un taxón de negro o blanco o indio, sino que sí se denominó al producto de estas uniones, ¿sí? Eran taxones coloniales, ¿sí? Yo considero que estas relaciones fueron un producto de reciprocidad y de negociaciones cotidianas profundas que formaron nuevos elementos culturales correlativos a un grupo y otro, ¿sí? El trabajo de Ulloa sobre el compadrazgo es supremamente importante acá. El compadrazgo es cuando los niños negros son cargados por los hombres indígenas y crean una afiliación entre las dos comunidades. Por otro lado, el profe Arocha, que está aquí sentado, habla sobre los lazos espirituales que unen a los médicos negros y a los jaibaná indígenas en el litoral, ¿no? Estos son otros dos cuadros que cuentan otras historias, ¿no? Estas imágenes que para mí valen, es un cliché por 1000 palabras, pero yo las sigo diciendo. Quiero que
pongamos atención en el de la mano derecha, que es el de los viajes y recuerdos apostólicos de América Latina, ¿sí? De Ferdinand Terciel, de 1904. Es supremamente importante porque lo que me está mostrando esa imagen es los jesuitas, creo que son ellos, no he analizado la imagen, pero yo me imagino que por la época pueden ser los jesuitas, ¿no? O algunos de los misioneros están en un entable de gente afrodescendiente o gente africana. Y esto me lleva a decir que la catequización, y no me lleva a mí a decirlo, sino que varios autores lo han dicho también, la catequización jugó un papel fundamental en el proceso civilizatorio de los africanos, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando esto. Pero por otro lado, esta imagen de la anotación de indias, de la coreografía de indios de 90 Chocó y de la comisión coreográfica, ¿sí? Nos está mostrando otra historia, una historia paralela también, que es esa interrelación que hay entre los pueblos indígenas, digamos, esa familia indígena que está ahí y nos está mostrando estos dos afrodescendientes que están viendo qué es lo que está pasando con nosotros, con la gente, con los que me imagino yo será la gente de San Juan. Nos está mostrando qué pasa ahí, y eso para mí es supremamente importante, ¿no? Y eso me lleva a plantear también que sobre el concepto de interculturalidad, que se refiere a esa compleja amalgama de relaciones y representaciones sociales basadas en diferencias culturales muy claras, ¿sí? La interculturalidad es el proceso, dice Catherine Walsh, o el proceso equitativo de relaciones y negociaciones entre individuos de diferentes culturas, ¿no? Con eso de saberes y conocimientos es supremamente importante para mi hipótesis, porque yo me valide de esa enunciación, no de la de ella, pero de la enunciación del conocimiento, situar a los africanos con conocimientos y situar a los pueblos indígenas como conocimientos, para decir que en un espacio donde el devenir es incierto y la vida está amenazada, los sistemas de curación tuvieron que estar presentes en ambos grupos. Es decir, que el sistema chamánico y el sistema religioso africano estaban ahí cuando la gente lo necesitaba. Acordémonos que es en un espacio de dominación, que es la esclavitud y que es una represión total, ¿no? Hoy en día, como lo dice el profe Arocha, los jaibanás indígenas y los raiceros afrodescendientes los raiceros son los curanderos del Pacífico colombiano, forman una relación que caracteriza la concepción religiosa terapéutica de las comunidades tradicionales del Pacífico colombiano, ¿sí? Si no, uno cómo se imaginaría o cómo se imagina que hay otras formas que hubiera podido sobrevivir si no existieran estos dos sistemas médicos terapéuticos, dos sistemas rituales además, ¿no? El profe Arocha acude al concepto de pedagogía para explicar el conjunto de métodos y técnicas que unos aprenden de los otros, ¿sí? Y los conocimientos de unos que se juntaron con los otros. Bueno, ahora nos vamos a la tercera parte de esta charla, que es sobre el estudio de las comunidades del Pacífico colombiano. Estos dos bastones, ahí donde los ven, están en Gotemburgo y son la primera noticia que tenemos de bastones fuera del Pacífico colombiano. Fueron recogidos por el profesor Nordenskjöld en 1927. El profesor Nordenskjöld es el primer etnógrafo sueco que llegó a Colombia. Estos están allá y son totalmente fascinantes, sí. Y lo que quiero decir con esta imagen es que los museos europeos fueron el fundamento de la antropología y la arqueología en muchas partes del mundo, y Colombia no fue la excepción, ¿sí? A partir de 1927, el antropólogo, el profesor Nordenskjöld, dio comienzo en sus estudios en las selvas del Darién, ¿sí? Él vino a trabajar con la gente Tule, ¿sí? Y con ellos abrió el camino
a 3 generaciones de antropólogos, ¿sí? Que son el profesor Nordeskov, el profesor Basel y el profesor Isaacson, ¿sí? Que se encargaron de formar una escuela muy importante. El registro de sus documentos son importantísimos si uno quiere conocer la historia del Pacífico colombiano, ¿no? Sobre los pueblos Chocó y Tule, como les dije al principio de la charla, ellos no incluyeron a los afrodescendientes en sus estudios, simplemente no los incluyeron, pero de todas formas, como veremos más adelante, sus mismas narraciones y los mitos recogidos por ellos dan cuenta de una historia que aparece en los documentos, en estos documentos del principio del siglo XX. Este estudio sistemático deja como resultado importante información sobre los pueblos indígenas y una gran colección de objetos del Pacífico colombiano, la más importante del mundo según mi modo de ver, y creo que tengo criterios para decir eso. Asimismo, dejan un sistemático registro fotográfico de la región, que es maravilloso, que es invaluable para la región. Ese es un trabajo que está por hacerse. Todo esto está por hacerse. Son documentos que están allá y que valdría la pena, como en investigaciones futuras, mirar qué hay allá, ¿sí? Bueno, ¿por qué no pasa? Ya. Entonces ahora retorno al enunciado que les dije al principio de mi charla, que es el enunciado del profesor Basel. Si ustedes pueden ver en la pantalla, este es una parte, una fotografía sacada de Etnologista Studier del número 10, que es la revista del Instituto Etnográfico de Gotemburgo, ¿sí? Se puede bajar por internet. El catálogo de Basel muestra que el bastón A y el bastón B, los dos primeros, ¿sí? Son bastones de Angola, ¿sí? El bastón C es un bastón ceremonial de Panamá, de los Embera. El D es un bastón del río San Juan de Panamá, ¿sí? Y el bastón L es un bastón ceremonial de Puerpí de San Blas de los Cuna, el último, ¿sí? Entonces, como les dije, en 1940 escribe su artículo sobre las analogías morfológicas entre algunos objetos Chocó y los africanos. Él incluye estos bastones, pero también incluye unas casas de curación, incluye cerámicas e incluye otros bastones de otros objetos de balso, ¿sí? Pero su enunciado queda planteado y nunca se desarrolla. Él nunca reiteró a su original conjetura y no incluyó a los africanos o a los afrodescendientes en sus estudios. Tampoco sus descendientes encajaron en las nacientes investigaciones de las ciencias sociales. Estamos hablando de principios del siglo XX, en los años. Basel empieza a escribir en 1930 y pico, Nordeskov en 1927, esto es en 1940, ¿sí? Y mucho menos el arte de ellos motivó colecciones dentro o fuera de Colombia sobre los afrodescendientes. Tampoco los suecos desarrollaron su hipótesis, y en Colombia pues la información sobre los afrodescendientes es tan precaria que tampoco todos sabemos eso. Lo que me lleva a concluir que desde su comienzo las ciencias sociales cuentan con una laguna que se expresa en el desconocimiento sistemático de una población, fundamental en la conformación de la nación, tanto política como la nación cultural colombiana. Este es el diario de Basel, y este aparte me encanta porque uno puede entender qué era lo que le pasaba a él, o qué era lo que ocurría en esa situación con respecto a los afrodescendientes, ¿sí? En estas notas del diario de campo de Basel uno puede ver elementos que permiten distinguir la exclusión de las comunidades negras y el legado colonial y de la esclavitud. Está ahí presente, ¿sí? Es un discurso, según mi argumento, es un discurso racializado, en tanto él fundamenta su argumento en una estratificación que la colonia erigió sobre las razas, ¿sí?
un discurso implantado con base en la pirámide de castas, según Nina de Friedman, ¿sí? En donde los africanos e hijos conformaron el último peldaño de ella, siguiéndole los indígenas y la gente de otros colores, para situar en el ápice a los blancos descendientes de los españoles. El vocablo libre aquí es importantísimo, el vocablo libre del Pacífico que se usa en el Pacífico colombiano, ¿sí? Porque aquí el vocablo libre tiene otra acepción, acepción en el Pacífico, que la que tiene en el Pacífico, y es una clave para entender esta narrativa, ¿sí? Porque libre lleva en sí el antecedente de la esclavitud. Uno no es libre si no ha sido esclavo, ¿sí? Y remite a su antónimo, el esclavo, ¿sí? Libre revela el legado de dominación colonial, según las palabras de base de este análisis, y hace parte de la construcción conceptual que se edificó alrededor de los africanos, del imaginario que justificó su esclavización en África y que los acompañó hasta su destino en América, donde eran vendidos como animales, desposeídos de todos sus bienes, ¿sí? Negada su memoria y no reconocido su pasado. El trabajo de Adriana Maya sobre esto, como el de Nina Friedman y el profe Arocha, es supremamente importante en este argumento. Podría pensarse entonces que la acepción que ostenta libre en las palabras de base remite al pasado de esclavización de hombres y mujeres que fueron destituidos de su ser, de su sabiduría, de sus conocimientos. Es que es ahí nomás, ahí se está viendo la relación de su creatividad y de su integridad. Entonces, yo lo que les propongo es reparar, ¿sí? Reparar significa disponer de nuevo, arreglar algo, volver a poner, ¿sí? La reparación supone entonces retornar o devolver a las víctimas a la situación que estaban antes de la que la injusticia ocurriera, ¿sí? La reparación implica pensar cuál es la cosa restituida, ¿sí? Ahí dice reinstalar la voz y la memoria, lo que se les ha quitado, lo que la colonia y los legados de la colonia han quitado, ¿sí? Desarmar los mecanismos de opresión que hicieron posible la expulsión de los africanos, es decir, lo que los decolonizadores llaman ahora las epistemologías subalternas, exactamente, y hablan de descolonización del pensamiento, ¿sí? Otra imagen. Miren esta diapositiva. Esto ocurre en el Congo y lo que estamos viendo, yo no sé si es que yo no veo bien, la figura está un poquito larga, pero lo que estamos viendo aquí es un ritual de curación en el Congo. En el centro estamos viendo una escultura de culto que ellos lo llaman los fetiches, un fetiche. El fetiche, perdón, les acabo de decir una bestialidad. El fetiche es una palabra inventada por los portugueses. Es una escultura de culto y vemos un ritual de curación. Entonces, el abordaje que propongo se refiere a crear nuevos espacios de representación en Colombia, a reposicionar la memoria espiritual de África y de su legado en la narrativa nacional a partir de un argumento que da cuenta de sus valores culturales, espirituales y epistemológicos. Y aquí nos vamos para África. Ese es un viaje muy bello para nosotros. Estos son dos objetos de culto, ¿sí? Es una escultura chokwe, esta de acá de la mano izquierda y de la mano derecha es una escultura yaca. Pertenecen a la colección del Museo de Coimbra, donde hice parte de mi tesis doctoral estudiando la colección de Centroafricana. Y estas dos esculturas fueron hechas por, no sé los autores, pero no sé los artistas, fueron hechas allá, pero lo que quiero decir es que hacen parte del bagaje cultural de los ancestros de los afrocolombianos, ¿sí?
y es un antecedente africano lo que propongo, ¿sí? La adoración de estatuas similares a las de los Chocó, ¿sí? Las crónicas portuguesas sobre Angola y Congo, por ejemplo la crónica de Cavazzi, que es muy importante, Duarte López y Pigafetta del siglo XVI y XVII, en lo que era el antiguo reino de Matamba, Congo y Angola, dan cuenta de la existencia de estas esculturas de madera, pero también de los complejos religiosos. En África existe un sistema religioso que está formado por una trilogía que muy bien se puede comparar con la del Pacífico colombiano, que es un adivino, un curandero y un hechicero. Tomo las palabras textuales como está relatada en los libros de ellos. Estos son objetos que, igual que la escultura Chocó, traen a la memoria de los ancestros. El sistema espiritual de los africanos es el culto a los ancestros. Está basado en el culto a los ancestros, ¿sí? Y estos dos son esculturas de rituales de curación. Esta talla es una talla naranguela del grupo Bantú, ancestro también de los afrocolombianos. Es muy especial por ser anillos, por eso la tomé, me gusta mucho. Y representa dos elementos supremamente importantes. Uno es el Ninkisi y el otro es el Hamba, ¿sí? El Ninkisi significa el objeto en sí, es la materia en sí, el bastón en sí. Es el soporte material del Hamba, ¿sí? Es la energía de la cual está impregnada las estatuas para resguardar a las personas del bien y del mal. Una escultura o un bastón, en el momento que se anima, adquiere un Hamba, ¿sí? Estos objetos tienen varias funciones, son esencias protectoras, son elementos regresivos rememorativos del antepasado divinizado, y posee fuerzas positivas y negativas. Esto lo que me llega a concluir es que me llega a hacer una conclusión, es que al Pacífico llegaron personas que tenían un sistema religioso que une religión con medicina local. Es un sistema sagrado terapéutico, ¿sí? Intermediado por el culto a los ancestros y su representación. Aquí la noción de huellas de africanía de Nina de 1991 o antes del 86, creo, entendidas como las reminiscencias de los sistemas culturales africanos al otro lado del Atlántico, es importantísima y es clave cuando se trata de realizar paralelos, ¿sí? Acordémonos que estamos trabajando de paralelos con la escultura Chocó y allá con África. No estoy trabajando con esculturas de los afrodescendientes. Otro concepto, otro argumento que es supremamente importante es la noción de difusión de símbolos de Eliade, sobre su estudio de Mercier Eliade de 1974, sobre su estudio de las religiones, ¿sí? Porque él suministra un puntal para entender que toda expresión religiosa se inserta en un contexto histórico. Ese argumento de él es importantísimo, porque uno no puede pensar el Pacífico colombiano, no puede pensar la historia cultural del Pacífico colombiano sin pensar en la gente africana y sin pensar en los afrodescendientes, ¿sí? Dice Mercier que algunos símbolos han sido difundidos lejos de su lugar de origen y asimilados por otros pueblos que jamás lo hubieran conocido de otro modo. Entonces, yo ahora los invito a que realicemos unos paralelos etnográficos entre el sistema religioso de los Chocó, ¿sí? Y los pueblos de donde fueron capturados los ancestros de los afrocolombianos, ¿sí? Vamos a comparar dos sistemas religiosos. Estas son preguntas de investigación, básicamente, ¿sí? El cuál, el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Son claves para entender esa espiritualidad de los africanos y son claves para entender al Pacífico colombiano y a entender a los Chocó también.
porque es que mientras no se complete esa historia, aún la historia de los Chocó, que parece que estuviera completa, está incompleta. Es mi punto, es mi argumento, ¿sí? Entonces, como parámetros de metodología, pues básicamente la historia cultural de la región fue supremamente importante tratar de construir los sujetos de esta historia, dar identidad, un nombre y un lugar a los Chocó y a los africanos, ¿sí? Recorrer su historia y estudiar sus expresiones culturales, ¿sí? Indagar sobre los africanos en el Pacífico colombiano, las demografías de la trata, las crónicas, los archivos coloniales son importantísimos a la hora de uno poder pensar qué es el Pacífico colombiano hoy, ¿sí? Esa es una pregunta crucial. Es una pregunta inmensa sobre la demografía, porque ya vieron la diversidad cultural que existía en el Pacífico colombiano. ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus sistemas religiosos? Entonces es aquí donde la identificación del origen de los africanos es crucial. ¿Cuáles eran sus estéticas? Y aquí tenemos personas que conocen qué es una katanga. Javier, una katanga del Pacífico, un arte de pesca. ¿Sí? Ok. Imagínense que en Gotemburgo paso yo y veo una katanga, veo un arte de pesca igualita a la katanga africana, y le digo yo al curador de África, eso es una katanga, estoy haciendo un paréntesis. Y él me dice, katanga es una región. Inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente ya dije, esto es acá. La katanga del Pacífico colombiana viene de la región de Katanga, porque es exactamente igual de la región de Katanga de África, en el África central, ¿sí? Es un instrumento y es un saber, es algo que los afrocolombianos o los africanos elaboraron, según, como dice Nina Friedman, con los fragmentos de esa memoria de los... Vaya usted a saber qué personaje de allá de Katanga se inventó la katanga colombiana acá, ¿sí? Bueno, el hecho es que, volviendo a las estéticas, es que ¿qué es una escultura a ambos lados del Atlántico? ¿Cuál es la forma que toma lo sagrado? Porque estamos hablando de la forma que toma lo sagrado. Estamos hablando de eso que representa lo que yo pienso que es mi espiritualidad. La espiritualidad africana y la espiritualidad de los Chocó, ¿sí? Entonces ahí es donde las preguntas sobre los bastones, que yo les digo que tienen todas las respuestas. Esa estética de las esculturas tienen todas las respuestas. Y otro punto crucial en esta indagación es la tradición oral, porque las esculturas, tanto en África como en el Chocó, se escriben en un sistema sagrado donde la tradición oral es lo que la soporta, y los mitos de origen, ¿sí? Entonces, ahí sí, Jan Bancina, por ejemplo, que es el duro sobre la tradición oral y sobre el análisis de mitos, sirve sirve de parámetros metodológicos para decir, esto es la biografía del grupo que está desarrollando algo. Entonces, esa tradición oral cuenta cómo sucedieron las cosas. Ahí están los héroes culturales. ¿Quiénes eran esos héroes culturales? Las decisiones de los dioses, ¿sí? De los ancestros, el origen de ellos, el origen de la misma escultura. Bueno, esta es otra imagen. Entonces yo les voy a contar ahora, vamos a hacer el análisis rápidamente de tres mitos, fragmentos de mitos, porque todos son largos y complejos, sí, pero quiero que miren esta foto de Diego Arango, que es un jaibaná negro con sus bastones, un sabio de la medicina, porque si tiene ese mundo de bastones, es un sabio de la medicina. Bueno, la abuela negra de los honderos. Esta tradición oral recopilada por Arango en 1993 muestra una perspectiva profunda de las relaciones interétnicas entre negros y emberas, ¿sí? Y la presencia de estos dos pueblos en el mito de origen del sistema religioso del canto de Jara,
Es como les digo, es un mito largo y complejo, solamente he tomado un fragmento, ustedes lo pueden leer. Pero aquí la pregunta concierne a la frase, ¿quién es la abuela negra? ¿Sí? Es decir, africana o afrodescendiente es la pregunta que yo me hago. Cuando en una tradición oral indígena aparece una abuela negra, eso significa que es alguien fuera de su grupo, ¿no? Y esa abuela negra le enseña a un niño embera, su nieto, ¿sí?, el uso de las hierbas y le entrega los bastones para cantar Jai y curar. La biografía de Pancore, así se llama la abuela negra, se llama Pancore, ¿sí?, en la cosmogonía Chocó, ¿sí? La héroe cultural negra de los embera me permite deducir que este mito da cuenta de la transmisión del conocimiento por parte de los africanos y de los emberas. La relación entre una abuela y su nieto me lleva a pensar, y es la segunda conjetura que hago, que el hijo de ella o la hija de ella, de esta anciana negra, se podría haber casado con un miembro de la comunidad embera, hecho que demuestra que eran preponderantes los matrimonios entre miembros de ambos pueblos. El vínculo entre las primeras y las generaciones sucesivas, es decir, abuela, hijo, nieto, en una genealogía que sujeta a indígenas y afrodescendientes, nos ayuda a imaginar las etapas y la forma en que se transmitieron estos conocimientos. Y lo más importante es la enseñanza, porque es de lo que se despojó a los africanos y sus descendientes. La enseñanza implicada por la palabra de la anciana negra y la entrega del conocimiento se inició en un árbol, le enseñó a chupar con hoja negra y le entregó la parafernalia, trae a primer plano a esta historia religiosa, es una historia religiosa lo que estamos haciendo, a los africanos y sus hijos para situarlos dueños de un saber que tiene su correspondencia en sistemas religiosos ancestrales africanos. Bueno, ahora los invito a que nos vamos al mundo de abajo, que es el sitio sagrado de la gente Chocó. Nos vamos a Yambera. Entre los Chocó, Yambera es un vocablo referente a su lugar cósmico y mítico y sagrado. Es el mundo de abajo, el sitio al que viaja el Jaibaná para rescatar el alma robada de los enfermos y para conocer los elementos de la cura. ¿Sí? El mito da cuenta aquí del viaje del primer Jaibaná. Dice, ahí vivió 2 meses, dice el mito, se trata de un espacio colmado de hierbas medicinales en donde viven los cuerpos de monte. Esa palabra es importantísima, los cuerpos de monte, ¿sí?, conocidos también como la gente pequeñita del bosque, protegida por Pancore. Acuérdense que Pancore era la abuela negra de los embera, ¿sí? En el mundo de abajo ocurren los eventos de la medicina y la cura de los Chocó, ¿sí? Llamo la atención de nuevo en los siguientes vocablos: los cuerpos de monte y la gente pequeña, porque remiten a similares conceptos sagrados entre la gente Ewefo, que los vimos en el cuadro de Granda del siglo XVIII, y la gente Bakongo, que también estaban allá, ancestros de los afrocolombianos, que venían del África Occidental y del África Central. Vámonos acá, está la gente pequeña. ¿Sí? La gente pequeña también es conocida como los yamberaes, ¿sí? Es un gentilicio. Yambera, de Yambera del mundo de abajo, es el concepto mítico, como lo expliqué. Esta gente pequeña, los Yambera, nunca mueren porque están hechos de madera. Imagínense usted la importancia de ese mito, que dice nunca mueren porque están hechos de madera para este estudio, ¿sí? Y la importancia que significa esa palabra, ¿sí? Son el origen de la medicina y la cura, son los antiguos Jaibanás, dice el mito. Los Yambera son los cuerpos de monte, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos al África Central, entre la gente Bakongo, ¿sí?, de la familia Bantú en Angola, en el Congo, ¿sí?, ancestros de los afrocolombianos, a examinar la palabra Yambaka. Miren la similitud que hay entre una y otra, que significa gente pequeña, ¿no?
Schwegler y Fuentes son dos estudiosos que se han dedicado a analizar y a estudiar el palo de monte cubano, y ellos van a ser importantísimos para desarrollar la hipótesis de esta parte de mi tesis, ¿sí? Ellos dicen que en Bakongo usan palabras juntas y hablan de una oración que dice Yambaka sin daula. Es un concepto que refiere al oficio de actuar en el monte, en donde se extraen las sustancias mágicas para curar y hacer daño. Eso pasa tanto en África como en el palo de monte, ¿sí? En la religión afrocubana, palo de monte es una religión afrocubana, ¿sí? La similitud en la fonología y en el concepto que representa la palabra yambera en el pensamiento chocó me lleva a concluir que el mundo de abajo está habitado, porque es un mito, entonces está en presente, por los Yambaka africanos, la gente del bosque tropical de la cuenca del Congo, grupos conocidos por tener un sistema religioso terapéutico que usan las hierbas como base de su medicina. La gente de esta región fue llevada al Pacífico colombiano a partir de 1640 en diferentes etapas hasta 1810. Seguramente conformaron las cuadrillas de esclavos de Novita y Citará en las cuencas del río San Juan y Guaudó y las del Citará en el Atrato. Este es un raicero. Esta fotografía es de Carlos Andrés Mesa, no, de Sara Nieto, que estaba trabajando con Carlos Andrés, ¿sí? Y ahora yo me voy a detener en que hablemos de los cuerpos de monte, ¿sí? Porque es el siguiente concepto chocó que comparó con África, ¿sí? Allá, en el sistema religioso de los bantú, este concepto es usado para nombrar al sabio de las hierbas y de la curación. Se conoce con el nombre de Murufinda, un vocablo kikongo que significa jabalí. Fuentes y Schwegler, los expertos de palo de monte, explican que es una alegoría entre el buscador de hierbas y el cuerpo de monte. Esta figura mítica aparece en palo de monte también. Si vamos al Pacífico colombiano para decir que la medicina y la cura tradicional está a cargo, para decir que la medicina y la cura tradicional está a cargo de dos sistemas complementarios que son manejados, como dije al principio, por el Jaibaná y los raiceros negros, los curanderos. Los raiceros son los sabios de las plantas y las hierbas y están estrechamente unidos al Jaibaná. El trabajo de Carlos Andrés Mesa sobre los raiceros es maravilloso, es muy importante para esto. Según el mito, lo que pasó, planteo entonces que la expresión de cuerpos de monte podría pertenecer al léxico sagrado que los africanos, los ancestros de los afrocolombianos, habrían trasladado a la mitología, desde su mitología a los Chocó. Es un legado hacia los Chocó, ¿sí? Ellos, porque allá, ¿sí? Los raiceros negros, de similar forma que el hierbatero africano, hurgan y esculcan el bosque para poner en recipientes la generosa flora del Pacífico colombiano. Se llaman las balsámicas, ¿sí? Con su pócima y su enfermedad. Cito de nuevo a Carlos Andrés. Bueno, esta otra imagen, que eso es una maravilla de imagen porque nos muestra la posición natural africana que consiste en las piernas dobladas y es el fundamento estético de la danza y la escultura en África, ¿sí? La imagen en África corresponde a la comparación entre las esculturas y la danza de los dos, ¿sí? Ahora vamos a las esculturas, ¿sí? Para hacer una comparación desde el punto de vista simplemente morfológico de las esculturas es muy difícil, como veremos, únicamente comparar la morfología, porque uno no puede aislar los objetos, estos objetos de sus sistemas religiosos, pero vamos a hacerlo rápidamente. El concepto de estética que uso aquí se refiere a la idea de belleza, orden, sensibilidad de la cultura a quien pertenece, ¿sí? Es lo que ella ha escogido como dije anteriormente, para representarse a sí mismo o para representar su ser
para representar su sistema espiritual. Bueno. Esta es una comparación del código anímico. Ya les hablé al principio del código anímico cuando hablé de Basen y antes también, que es similar a lo que presenta Basen, que es simplemente la comparación entre las dos esculturas. La escultura de acá es una escultura del Pacífico colombiano, de la zona de San Juan, está en la Universidad de Antioquia, y la otra sigue siendo la Universidad de Coimbra, que tiene una colección magnífica también de tallas africanas. Pero básicamente quiero que caigan en cuenta de la posición de los brazos y de la posición de las piernas, el cuello corto, la cabeza altiva, ¿no? El de allá es una mujer, este es un hombre, ¿no? Pero sin embargo este código, esos códigos fijos continúan, ¿no? La siguiente es la similitud entre las proporciones. En África existen diferentes proporciones de bastones, las cuales en mi estudio correspondieron a las diferentes clases de bastones acá entre la gente Chocó, ¿no? Son básicamente proporciones respecto a la cabeza, el tronco y el cuerpo. Sí, las técnicas de tallado también son muy similares, y hay una cosa que es supremamente importante, que es la patina y el color oscuro, vegetal, el color oscuro que tienen los bastones, ¿sí? Que fue otro punto de comparación. Ese color oscuro, ese color profundamente oscuro se caracteriza a la estatuaria africana. Es el resultado de un complejo ritual de ceremonia y destreza a la vez, con los que los oficiantes del África animan las tallas. Esa técnica tiene fuertes correspondencias con la forma en que los Hayvanat Chocós invisten sus tallas para dar el color negro oscuro. Tiene que ver con sangre y humo. Si alguien está interesado, una cuña, mi tesis doctoral la pueden bajar de internet, está en la página 270 todo lo de la patina. Yo sigo aquí. El bastón Chokwe es el de la mano izquierda, es este de acá, y el otro es un bastón gaunano de San Juan. Aquí lo que quiero yo es que se fijen en estos bastones cefalomorfos, que es otro código fijo tanto en los bastones Chocó como en los bastones africanos, ¿sí? Y se usa en diferentes fines. Acá entre la gente guaunana sirve como ayudante al bastón, lo vimos al principio, es el que le ayuda al bastón tutelar para hacer la curación, ¿sí? En África socorre a los cazadores y salvaguarda las villas de las enfermedades. Aquí vuelvo otra vez a las figuras. Este es un angolés, de allá es uno del San Juan, ¿sí? La escultura sagrada, miren la posición de las manos. Este es supremamente importante. Yo quiero que observen el ápice de la talla gaunana, de la figura yaca de África Central, ¿no? Esa forma circular que remata la cabeza de ambas piezas es un elemento que caracteriza las tallas sagradas del África Bantú, de esta pieza, ¿sí? Aquí la vemos otra vez. Esa representación esférica es supremamente importante. Esta es una cornía, es de la colección Casas, una señora que tiene una colección maravillosa acá en Bogotá sobre bastones del Pacífico colombiano. Y esta es una de la pareja de espíritus protectores de Mahama, de la gente Chokwe, del norte de Angola, también ancestros de los afrocolombianos. Según la etnografía de Basen sobre el Pacífico colombiano, los bastones que tienen una forma esférica en la parte superior del cráneo es un atributo especial de los bastones rituales de curación. Este argumento de Basen es importantísimo porque concuerda con el argumento de una mujer que se llama María-Luis Bastin, que es la experta sobre el África Central. Y ella dice exactamente lo mismo.
Y aquí vemos un par de gemelos representados. Este es un bastón chocó y el otro es una ofrenda temporal majamba del área de Zambeze, también muy importante. Esta es la doble figura del África Central. Yo escribí un artículo sobre esto, sobre esta figura, está ya publicado. ¿Sí? Es un elemento ornamental y simbólico en el África Central y asiduamente presente en el antiguo Congo belga, Zaire y Angola. ¿Sí? Es la representación constante, es una representación constante en las tallas de madera, este elemento. Entre la gente Luba se llama Kalunga. Kalunga es un concepto supremamente complejo que remite como a un gran espacio acuático. Sobre eso pues no estoy en condiciones de explicar ahorita, si no nos demoramos más. Aquí, y esta fue la campeona, definitivamente. Esta es la talla más importante que creo yo de mi tesis doctoral, esta de acá. Porque esta, como les digo, uno no puede aislar los elementos, una figura tan compleja como esta, de todo lo que significa el sistema religioso que la envuelve. Entonces, en África, Magninese significa únicamente una pierna y es la palabra usada para nombrar la escultura que representa a un par de mellizos desformes, son siameses. Este signo hace parte de la estética del interior de África Occidental y se halla entre la gente del norte de Camerún y entre la gente chamba de Camerún y Nigeria, habitantes de las orillas del río Benín, y es un signo fundamental en el África Occidental. Esta excepcional figura representa a los ancestros. Miren la importancia de esta figura. Esta excepcional figura representa a los ancestros fundadores de la sociedad secreta Ro y Huanca, y está sustentada por un complicado sistema religioso terapéutico que integra tradición oral y esculturas. Según la tradición chamba, se trata de un par de mellizos desformes que llegaron a la aldea en tiempo seco y se quedaron excretando. Sus heces fueron una poción mágica y le enseñaron a la sociedad de herreros cómo hacer las figuras de cerámica en forma de calabazas que ellos guardan en el zarzo. Acuérdense esa palabra, en el zarzo del santuario. Si vamos a mirar la figura enseguida de la Pachamama Meisha, al lado de la similitud fonológica, ¿sí? Esta figura entre la gente embera significa Pachaiban Muñeca Meisha II. Es una figura protectora que el Jaibaná da a los niños cuando cumple un año de edad. ¿Sí? Y uno se sorprende porque la sorpresa fue grande cuando encuentra una figura similar entre los Chocó, esta de acá, ¿sí? Y cuando su tradición oral da cuenta de que un mellizo es el primer Jaibaná, que se llamaba el Poto, nació de una calabaza y defecaba unas bolitas por el oído, ¿sí? Y las calabazas se guardan en el zarzo entre los Chocó. Este mito complejo me lleva a incluir la memoria de los 28 chambas que estaban en las minas del Chocó que vimos en el cuadro del siglo XVIII. Bueno, para terminar, ya como conclusión, a través del sistema religioso Chocó, yo he intentado rescatar del olvido, por eso titulé la ponencia así, fragmentos de la memoria espiritual de los africanos en Colombia. El legado africano probablemente esté hoy en el presente de los Chocó, en el mito siempre es el presente, la escultura siempre es el presente, la espiritualidad es el presente. La palabra de los antiguos en los relatos que vinculan a las dos comunidades debe pensarse en serio y habrá que explorarlas en investigaciones futuras. Es una nueva pauta para proponer áreas de investigación, como les dije, y pensar en presente del pasado que estamos instituidos. ¿Sí? He llamado
a estas estéticas cimarronas, porque ellas han burlado la vigilancia y la prohibición, no solamente de los africanos, sino de los sendera. Aquí no tuve mucho tiempo de referirme en sí a lo que es la escultura de los sendera, pero han sido varias veces que han sido obligados a tirar sus bastones al fondo del río, o a quemarlos, o a deshacerse de ellos, o a entregarlos a colecciones también, ¿no? He tratado de poner en su lugar el registro de memoria de los hombres y mujeres arrancados de África y exportados a América por la vista. Y aquí el reparo, la identificación del origen, creo yo, ¿sí? El nombre propio de las personas, las naciones que fueron donadoras de estética, donadoras de palabras, donadoras de espiritualidad. Yo pienso que el reparo debe sentarse ahí. La identificación del origen de los cautivos y cautivas y la evidencia de sus formas de pensamiento es sustancial cuando la pregunta atañe al conjunto de conocimientos que ellos portaron de la sociedad donde provenían. Elementos culturales, dioses, signos inmateriales y materiales que a una generación le legaba a la otra. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Marta por esta extraordinaria conferencia. Antes de que se vayan, quiero anunciarles que para todas y todos los presentes tendremos a continuación una copa de vino y algunos pasabocas para agradecerle a Marta su conferencia y a ustedes por su asistencia. Pero quisiera que hubiera tiempo para unas preguntas o comentarios. Todavía tenemos media hora, entonces quisiera darle la palabra, por favor, quien quiera hacer una pregunta o comentario. Bienvenidas. Antes de preguntas, yo quiero decir que el profesor Jaime Arocha fue, se me olvidó decirlo, excúsame Jaime, el director de mi tesis doctoral. Para contextualizar la historia de este trabajo, me parece importante remontarnos a un proceso ya largo que varias personas interesadas en la cultura y la historia de la gente de ascendencia africana llevamos a cabo para que esas personas fueran debidamente representadas en el Museo Nacional. Alrededor de 1994, el Museo Nacional hizo una exposición de máscaras, inclusive mucha presencia de máscaras Chokwe, Lunda también, que había donado un sociólogo norteamericano al Museo Nacional, Bill Bertrand, quien trabajó en el Valle durante muchísimos años y después trabajó en cosas de sociología médica en la región de Congo y Angola. El museo hizo un catálogo excepcional, muy difícil de conseguir hoy en día, y en ese momento fue muy importante el rescate de un mito Lua referente a la forma como un dios tutelar le enseña a un genio el arte de la curación y le muestra que los objetos de curación consisten en bastones tallados que se encuentran en el fondo de un lago. Ese genio se sumerge en el lago, saca los bastones y los bastones que aparecen son igualitos o muy similares a los bastones de los Embera y los Guaunán. Pero lo importante es que al mismo tiempo en esa actividad relacionada con el museo
si no estoy mal, aparecen unas notas de Nida de Friedemann donde figura precisamente un mito prácticamente calcado al africano referente a las tecnologías de curación de los Jaivanaes. Y creo que ese hito es muy importante porque a la salida Marta Luz empieza a pensar sobre esa tesis que toma muchísimo tiempo de realizarse por muchísimos factores que no es del caso detallar aquí. Lo importante de esto además es que se inscribe dentro de una filosofía que reconoce la importancia de las memorias de África. Uno podría decir que siguen primando, después de muchos años, siguen primando dos escuelas fundamentales en la explicación de las culturas de ascendencia africana. Una es la teoría del disco duro formateado, es decir, la trata llevó a que las personas capturadas olvidaran todo y llegaran aquí con la mente en blanco, y en esa mente se fueran inscribiendo, registrando los legados indígenas y los legados europeos, y entonces son mentes retratadas en el ámbito de la pasividad, que inclusive se lleva a una tesis que desarrolla Peter Wade en su libro clásico, en el sentido de que los europeos siempre escogieron pueblos sumisos para traer a Colombia, perdón, no a Colombia, a las Américas y al Caribe. Y la otra tesis es exactamente la opuesta, en el sentido de que la memoria constituyó el elemento fundamental de la resistencia contra la esclavitud, que aquí jamás hubo gente sumisa, sino gente rebelde, y que en esa rebeldía precisamente instauró una pedagogía que va desde el legado africano hacia el legado indígena y hacia el legado europeo, y en ese sentido se habla de procesos de africanización, de estéticas, de símbolos y demás. Esta última posición es absolutamente excepcional, creo que excepcional en Colombia, ¿sí? Porque las escuelas de las grandes universidades europeas, norteamericanas, canadienses y demás, esta escuela, las cubanas, las brasileñas, las jamaiquinas, esa tesis que a veces se llama la tesis afrogenética tiene un enorme recibo. Aquí en Colombia es una tesis tremendamente desacreditada, ridiculizada y demás. Y eso es importante porque pues lanza una idea que ha tratado de, si uno fuera a mirar el Museo Nacional, por ejemplo, hemos tratado de seguir poniendo en el ámbito del Museo Nacional, y ese es cómo ese legado africano puede influir sobre otros pueblos, y allí en el Museo Nacional pues eso también fue un fracaso bastante grande después de un éxito relativo de una exposición temporal que se llamó Velorios y Santos Vivos. Entonces la exposición de Marta Luz hoy hace parte, digamos, de un panorama que yo creo caracteriza el esfuerzo del Grupo de Estudios Afrocolombianos. Al inicio estábamos hablando de la tesis de Daniel, creo que Daniel va a exponer aquí el 16 de septiembre, y esa tesis continúa esa posición. En particular, yo imagino que usted va a hablar de la importancia de los saberes del monte, que aparecen aquí con los cerdos y demás, y esos saberes del monte tan impactados por esa memoria de África. Eso sería como a manera de ampliar un poco el contexto del trabajo de Marta Luz Machado, o más bien los antecedentes de ya 20 años, 1994. Bueno, la presentación ya la viste, leí el libro, pues fascinante. Descubrir esa memoria africana en estos pastores, pues, en este pedacito. Pero
Una pregunta que queda, digamos, es más ahora sobre la sociedad, esta sociedad cimarrona que hablas, que combina pues a la gente afrodescendiente y a la gente embera, y que forman una misma sociedad y una misma espiritualidad, que creo que te referiste como la espiritualidad cimarrona, ¿cierto? Y la pregunta es por qué esa memoria queda resguardada es en ese sitio de los embera y pareciera como que queda invisible en la gente afro. ¿Sí me entiendes? Sí. O al menos la de los bastones, porque la de los raiceros y esa sí aparece muy presente en la gente afro, pero ¿por qué eso termina resguardado es allá? ¿Cuál es el lugar de la gente embera dentro de esa sociedad intercultural que hace que la memoria sobre los bastones de espiritualidad quede en ese lugar? Y otra que tiene que ver con lo mismo, la interrelación entre emberas y gente afro, y ya es una pregunta, digamos, muy etnográfica, y es el vocablo del libre. Porque el vocablo del libre, bueno, en la etnografía que yo he hecho en el Río San Juan, siempre el etnónimo libre, que es como se autorreferencian a sí mismos, la gente afro aparece en el contexto de diálogo con gente embera. O sea, ellos se refieren a sí mismos como libres, es cuando se están refiriendo en contraste con un embera, no en contraste con un mestizo o con un paisa. En ese momento, entonces ellos son chocó, son negros, o son chocuanos, o bueno, hay distintas formas, pero el etnónimo de libre aparece solamente referenciado cuando están en diálogo con gente embera o cuando están hablando de un contexto intercultural de gente negra y gente embera. Yo no sé si lo has visto así, pero ¿cuál podría ser tu interpretación sobre ese hecho? Bien, gracias. A ver, la primera pregunta, bien difícil. Yo pienso que la foto de Diego Arango es una foto supremamente importante, ¿se acuerdan? Afrodescendiente con los 12 bastones en esto. Yo pienso que es que siempre que yo hablo sobre mi tema, siempre digo, pero falta la otra parte. Y esa es la parte que falta. Porque yo hice mi tesis doctoral con él, basándome en la documentación Chocó, básicamente. Pero de todas formas, a mí, cualquier persona en el Pacífico colombiano puede ser Jaibaná. Eso es una pregunta, yo pienso que es una pregunta que habría que esculcarla detenidamente, eso de que cualquier persona en el Pacífico colombiano puede ser Jaibaná, puede ser embera, puede ser afrodescendiente, o puede ser guanana. Porque parto de la idea de que como son documentos o fueron documentos inscritos desde una mirada europea sobre lo que era un concepto, digamos, una espiritualidad indígena, es desde ahí de donde yo parto. Por eso digo que esto siempre está incompleto y sería muy importante mirar la otra parte de la historia. ¿Qué es un Jaibaná negro, por ejemplo? Esa es una parte que deja abierta como pregunta y como investigación. Esta tesis doctoral, yo creo, está incompleta, no está cerrada. Pienso que esa sería no podría responder lo que tú me estás preguntando, pero yo pienso que la foto de Diego Arango tiene muchas cosas que decir ahí. La foto es la de la afrodescendencia con ese mundo de bastones juntos, eso, pienso eso. Y con respecto al libre, tú tienes toda la razón, pero el análisis que yo hago de libre es en la forma en que Henry Basset, que es el nombre del antropólogo sueco, se refiere a ese vocablo en comparación al pueblo indígena. Él dice claramente, sobre todo, no son libres. No son libres como los negros. No son libres como los negros. Hablando de los emberas. Que de nuevo aparece sí. esa interrelación entre emberas exacto, y negros. Es ahí ese vocablo. Entonces yo no lo tomo desde el punto de vista, lo tomo más bien como desde descolonización del pensamiento, más bien, mirando cómo las personas se asumen ciertos conceptos independientemente de lo que ocurre en la región, sino desde su propia epistemología. En este caso yo pienso que es muy claro el diario de Basset al hacer esa comparación y al referir libre, y a mí, en mi análisis, yo pienso que es lo que básicamente lo que me refiere libre, según sus palabras, según su contexto, es según
su modo, por qué no incluyó a los afrocolombianos, es desde esa mirada de libre con un antecedente de esclavo, con lo que tiene que ver con castas y con la no memoria y con el no conocimiento. No sé si... Buenas tardes para todas y todos. Soy Javier Minota. Aspiro a estar en algunos de los seminarios presentes que tienen que ver con las epistemologías subalternas o lo en que es descolonización del pensamiento. Lo más importante para nosotros, hoy Colombia está firmando, o está diciendo el presidente que se firmaron los acuerdos para intentar para las comunidades negras todos los procesos de reparación. Todos los procesos de reparación, y para reparar hay que cambiar las narrativas. Tenemos que cambiar la lingüística, nos va a apoyar mucho. Debemos de cambiar, ¿sí? Y sobre todo cambiar las percepciones. Cuando nos informan la historia que vienen los negros y las negras que vienen de África, nosotros decimos no, de África no vinieron los negros y las negras, de África llegaron africanos y africanas, grandes imperios, grandes reinos, llegaron princesas, llegaron reyes, llegaron con mucha información, con mucho conocimiento. Si África, de acuerdo a la nueva mitocondrial, es la cuna de la humanidad, entonces todos y todas somos afrodescendientes. Todas y todos somos afrodescendientes. Las comunidades negras, los pueblos indígenas, el pueblo rom y el pueblo raizal, el pueblo palenquero, son los grupos étnicos que tiene Colombia. Por eso estoy hablando de que vamos a empezar en esta nueva etapa de Colombia a las reparaciones. Y el tema es el cambio lingüístico. Hablan de desplazados, no hay desplazados, y sobre todo hablan de campesinos en el Pacífico. ¿Qué es un campesino del Pacífico? Del Pacífico son comunidades negras, son pueblos indígenas, que nos dedicamos al campo a otra cosa. Esa es otra cosa, esa es otra función, ¿sí? Son familias, niños y niñas en situación de desplazamiento, no desplazados. Cuando regresemos a nuestro río, regresemos a nuestro entorno, esa situación desaparece. Sino que el tema del capitalismo, el tema del poder, dicen de campesino, hablan de desplazado, que son grupos poblacionales. Pero no podemos hablar de 5 mujeres indígenas en situación de desplazamiento, porque a los grupos étnicos el Estado le garantiza derechos. A los grupos poblacionales el Estado le brinda unos servicios, la ayuda humanitaria y todas las cosas, pero no es reclamar un derecho que un servicio. Entonces aspiro en el proceso de formación que estén esos seminarios de epistemología subalterna y de colonización del pensamiento, poder participar. Muchas gracias. Sí, Marta, yo tenía una pregunta porque cuando comenzó, yo no soy miembro de ninguna de estas tribus, yo soy una persona de afuera, yo soy persona de afuera. Entonces, pues digamos, yo tenía unas grandes expectativas ahí y cuando comenzó la cosa, pues comenzó muy entusiasta. Cuando tú presentas tu pregunta retórica y preguntas ¿qué es eso? ¿Cierto? Y luego la respuesta retórica, que no era retórica, genuinamente yo no sabía qué era eso. La respuesta es un objeto, es un objeto técnico, es un dispositivo técnico que tiene mucho conocimiento. Inmediatamente mi imaginación se desbordó y yo dije, bueno, carambas, otro de esos objetos, digamos, curiosos, como la tapicería, o pues para el caso nuestro, como los textos escritos, que son objetos que tienen conocimiento allí, y que por supuesto, como lo dijiste más adelante, pues requieren, digamos, de un ensamble cyborg entre el objeto y la persona que hace que el objeto sea operable. Pero pues poco a poco, digamos, cuando dices que el objeto tenía escrita 300 años de historia, yo dije, carambas, entonces el objeto, efectivamente, ahí está el conocimiento médico escrito, pero
Pero poco a poco la narración se fue tornando en otra cosa, digamos, y yo no sé, y esta es como mi pregunta, si estoy mal al apreciar tu presentación de hoy como es más bien el analista, tú quien inscribe sobre ese objeto, digamos, una historia de 300 años de dominación, expropiación, subalternidad, etc., válido completamente. Pero es el analista el que inscribe la historia allí. No hay algo inscrito propiamente allí que sea historia, sino que es el análisis y la interpretación que se hace la que hace que el objeto adquiera esa como inscripción, como objeto técnico. Ese es como un punto. Y la otra pregunta tenía relación con el, pues que me parece muy válido cuando hablas de reparación y restitución, y que una de las cosas que hay que restituir es la voz. Está bien. Pero la pregunta mía es si restituir solo la voz no es como restituir muy poquito, digamos, como para traer toda esa narrativa al presente, y un poco como en la dirección del compañero de Javier que acaba de hacer la intervención, digamos, pues que esa restitución eventualmente puede ser como muy ideológica, en el sentido de que, digamos, me deja una suerte de consolación, digamos, intelectual de haber recuperado esa historia, pero es una historia como que no tuviera un efecto en el presente en términos de unas restituciones más fuertes y más duras. Por ejemplo, ¿por qué no restituimos los bastones? Digamos, solo para ilustrar como el otro tipo de restitución al que yo, digamos, que creería que es como más pues, a ver, esto del dispositivo técnico que tiene mucho conocimiento, yo sigo con la idea de que sí es cierto. De todas formas, yo creo que sí tiene 300 años de historia, en el sentido de que es, digamos, es un objeto que puede contar la historia del Pacífico colombiano si uno lo inscribe en el contexto cultural del Pacífico colombiano, ¿sí? Puede contar y si uno va a África e inscribe este mismo objeto en un sistema africano con un objeto, una pieza específica, puede contar esa historia de eso también si lo estudia profundamente. Aquí no nos quedó tiempo para hablar, por ejemplo, de los espíritus del agua, del que habla Jaime, y no nos quedó tiempo para hablar por ejemplo, sobre la fauna que está representada, y tampoco sobre de qué están hechos, qué significa el árbol sagrado, cómo se talla un bastón. Eso no nos quedó tiempo, y lo que quiero decir con esto es que el objeto, al tener estos códigos, yo tomo el objeto, la pieza de arte en sí, como un documento histórico. Yo estoy convencida que es un documento histórico. No tengo, como lo puede ser un archivo, una crónica, y creo que este es más fiel que una crónica, porque no tiene intermediario. Y a mí la intermediaria soy yo. ¿Bien? Eso creo. Y con respecto a restituir la memoria, la voz, con la voz quiero decir es poner en presente los conocimientos que han sido negados, ¿no? Restituir los bastones sería fantástico. Colombia no tiene bastones, no los tiene, porque aquí Colombia nunca se preocupó por formar una colección interesante, importante en sus museos, en el Museo Nacional no tiene. Como tampoco los pueblos indígenas tienen bastones, porque cada vez que se muere un jaibaná, el bastón se quema y se bota. Entonces Colombia, por eso yo voy a hacer mi tesis doctoral, pues, a buscar la muestra y a levantar una muestra que no existe en diferentes partes del mundo. Esa sería una buena propuesta, ver cómo se puede repatriar, si se podría, no sé si sería eso la reparación, repatriar esas colecciones. ¿Y dónde las va a poner? Vaya usted a buscar.